El día de hoy culminaremos la secuencia de los temas adicionales de, de los derechos humanos. Y qué mejor manera de hablar acerca del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A fin y al cabo, dentro del campo internacional, la organización más importante que tenemos a nivel del hemisferio es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces, dentro del seno de la OEA se encuentra el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Recordemos que los derechos humanos como tal, en principio, son un tema internacional, que ya luego cada uno de los estados lo adhiere a su campo normativo como mejor le parezca según su estructura constitucional, legal, denominándose derechos fundamentales. Allá si le quieren poner derecho inherente, derecho individuales, pero se les conoce en la doctrina como derechos fundamentales. Entonces es importante saber en qué momento, cuando se considera que se viola los derechos humanos, tiene la capacidad de actuar el sistema interamericano de los derechos humanos. Y esto es algo muy importante, porque hoy en día la realidad internacional es exactamente eso, una realidad. Ninguno de los estados con fundamento en su derecho moderno puede aislarse de esa realidad. Además, que Nicaragua, en su artículo 46, reconoce toda una gama de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que gozan de rango constitucional. Dentro de ellos están los del sistema interamericano. Por ende, es un tema que es muy importante que no solo un estudiante, sino que la ciudadanía en general conozca. Si considera que sus derechos humanos se encuentran violentados en el Estado, ¿qué puede hacer? Uno, ¿qué puede hacer a nivel estatal? Y ojo que esto es un poco delicado porque el Estado es el garante y violador, claramente, de los derechos humanos. Entonces, acudir ante el mismo Estado para informar que considera que se le están violando sus derechos humanos, tales y tales y tales, entonces es un poco complejo, porque le estás diciendo al mismo Estado que juzgue al Estado sobre eso. Entonces, tiene mucho énfasis la acción de estos organismos internacionales. Vamos a abordar un poco primero de historia, unas cuantas láminas de historia, y luego la explicación como tal de todo lo que engloba el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Bien. Concepto del sistema interamericano de los derechos humanos. Concepción. La historia política de América Latina no coincide con la formación de la identidad política latinoamericana. De hecho, la historia latinoamericana empieza con las invasiones o las colonizaciones europeas en el continente que era ocupado por miles de comunidades tradicionales. En el periodo colonial no existe una América Latina, sino provincias españolas y portuguesas que representaban una civilización ibérica en conflictos con civilizaciones indígenas. Partimos de esto porque es importante identificar que, en primer lugar, para que existiera una protección internacional de los derechos humanos, primero se tuvieron que violar. Primero tuvieron que haber existido muchos actos inhumanos para que digan, no, alto, eso no puede seguir, vamos a proteger eso. O sea, ahí entra el rol de los derechos humanos, producto de las violaciones inicialmente.
En el periodo posterior a la formación de los estados soberanos latinoamericanos, surgió la primera experiencia regional de integración política. La Confederación de los Estados Latinoamericanos, concebida por Simón Bolívar y formalizada en el Tratado para la Unión Perpetua, Liga y Confederación de los Estados Latinoamericanos. Fue adoptado en el Congreso de Panamá en 1826. El mencionado tratado fue firmado por Colombia. En ese entonces englobaba Ecuador, Panamá y Venezuela, Perú, México y América Central. ¿Y bien qué ocurrió con todo esto? Solo Colombia ratificó el Tratado de Panamá, lo que significó su ineficacia. Solamente al final de aquel siglo, los estados latinoamericanos volvieron a reunirse en una conferencia oficial en los años 1889 y 1890 en Washington. Esa conferencia creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que logró pocos resultados prácticos en las décadas y su funcionamiento. La mencionada organización internacional se transformó posteriormente en la Unión de las Repúblicas Americanas y luego ya como tal en lo que hoy en día conocemos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, creada mediante el Tratado de Bogotá de 1948. Fue en la OEA que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos pasó a ser construido y desarrollado en el siglo XX. Entonces, los estados americanos, en conjunto con la Carta de la OEA, divulgaron al mundo la Declaración Americana de Derechos Humanos. En conjunto con la Carta de la OEA, es considerada el primer marco jurídico del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Con la fundación de la OEA, los estados pasaban a una nueva fase histórica de cooperación e integración política. Sin embargo, al principio el sistema de la OEA contemplaba la Carta como un instrumento internacional sin estatus jurídico impositivo. Posteriormente, ese entendimiento fue cambiado y la Declaración Americana de Derechos Humanos fue utilizada como el fundamento para la institución de un órgano interamericano dedicado específicamente a la investigación, promoción y protección de los derechos básicos de las personas. Y en este contexto es donde se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La nueva fase de la integración política y jurídica americana posibilitó el surgimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tuvo como marco institucional principal el establecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por resolución de 1959, el cual pasó a función en 1960 y que tiene su sede oficial desde su creación en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El sistema de protección de derechos humanos lo hemos reflejado básicamente en dos órganos. Uno, que acá en su periodo histórico de creación, y primero, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dos, que hablamos a ver posteriormente, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre esos dos organismos, que ambos forman parte, pero autónoma, de la OEA, o sea, se dan dentro del seno de la OEA, pero son órganos que aunque son parte fundamental de la Organización de Estados Americanos, son independientes de las mismas. Entonces, estos dos se encargan de velar y garantizar todo lo que tiene que ver el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La comisión, en principio, de un aspecto investigativo, desde un aspecto consultivo, desde un aspecto de recomendaciones. Ya luego la Corte
ya, o de un aspecto administrativo, vamos de esta manera, y ya luego la Corte desde un aspecto jurídico, desde un aspecto jurisdiccional. En 1969 surgió el segundo marco jurídico del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José fue firmada al final de la Conferencia de los Estados Americanos realizada en la capital de Costa Rica. El Pacto de San José, además de ser el principal marco jurídico del sistema interamericano, también es un importante marco institucional, ya que establece la fundación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, ojo al dato, en la historia mundial es el segundo tribunal internacional o regional dedicado exclusivamente al tema de los derechos humanos. El primero es el europeo de 1959. La Corte, igual desde su fundación, tiene su sede en San José, Costa Rica. Entonces aquí vemos que la institucionalidad que representa el sistema interamericano de los derechos humanos, la Comisión, tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Y la Corte tiene su sede en San José, Costa Rica. Bien, veremos en qué consiste o cómo se realiza de manera práctica el procedimiento internacional ante el sistema interamericano de derechos humanos. En este contexto es importante comprender que usualmente lo común es el agotamiento previo de todos los mecanismos establecidos en el derecho interno de cada estado. El procedimiento internacional comienza con la interposición de la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Entonces, bien, en principio los instrumentos internacionales te dicen que para poder acudir exclusivamente o puntualmente ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se deberá de agotar los mecanismos internos que regulan los estados partes. Previo agotamiento del derecho interno es que uno puede venir y acudir ante el sistema interamericano, que en primera instancia es ante la comisión. Pero existen causales por las cuales no es necesaria ese agotamiento del derecho interno y simple y sencillamente recurrir de una forma directa ante la comisión sin necesidad de que se realicen o se interpongan los recursos en el Estado. En este concepto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula la admisión de una petición en el artículo 46 de la Convención. Entonces, en primer lugar, el artículo 46 establece que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocido. Es lo que le venía diciendo. Primero, hay que agotar el marco interno. ¿Ok? Ya no hay nada que hacer. Vamos a poner en este aspecto puntual. En Nicaragua, en materia de cómo se considera violado su derecho humano, que ahí sí se demuestra y se interpone ante la comisión. B, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado con sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, ya no hay nada que hacer en el país, tengo un plazo de 6 meses para poder recurrir ante la comisión, para poder interponer la debida petición y recurrir ante la comisión. No se puede posterior a eso. C, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, es decir, que la comisión sea el primer y único órgano internacional en materia de derechos humanos que está conociendo el caso. Ahora bien,
que el caso en que el artículo 44 anterior, la petición contenga, ¿qué es lo que debe contener? El nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. El artículo 44 establece la competencia. Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado aparte. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? La OEA está integrada en reconocimiento por 34 países, sin acreditar, por ejemplo, el caso de Cuba, de acreditarse serían 35. Entonces, para poder conocer la comisión una petición, basta con que el individuo o la entidad sea de uno de estos países. Por ejemplo, a nivel personal, en mi caso, ¿ok? Basta con que demuestre que yo soy nicaragüense y que Nicaragua es un país que forma parte de la OEA. Conste que no necesito mayor representación legal. Si yo me indago bien cuál es el mecanismo para realizarlo, no necesito de un abogado, no necesito de unos asesores, de un representante legal, simple y sencillamente yo mismo me represento. Ahora bien, si deseo contratar a un abogado o alguna ONG que lleve el caso o algún bufete que lleve el caso, pues no hay ningún problema, igual lo voy a hacer, yo sé que va a caer en algo de dinero y entonces ya ahí sí, con medio, como una representación legal, pueden perfectamente acudir y realizar. Esto es sencillo. Simple y sencillamente se interpone la petición de forma virtual. Usted entra a la página de la OEA, se va a la parte de la CIDH, se va a la parte de la petición y se va a donde dice interponer una petición. Ahí va a registrarse como cualquier red social, por ejemplo, que te piden el registro. Y una vez que se registra, encuentra un formulario. Ese formulario o bien lo descarga, es editable, o lo descarga y lo trabaja en una computadora, o lo descarga y a mano lo va llenando. Lo culmina y ahí le dice a qué direcciones de correo electrónico usted debe de enviarlo. Y de esa forma tan sencilla, usted ya interpuso una petición sobre derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, otro aspecto, si usted no quiere descargar y llenar el formulario de petición que ellos le dan, ok, basta, como lo vimos en la lámina anterior, con que lo que usted escriba, el escrito que usted escriba, cumpla los requisitos que ellos necesitan para validar efectivamente que está bien redactada y sin ningún problema alguno usted lo anexa y lo envía a los correos pertinentes. O bien puede pasar, si lo llena con el formulario de forma virtual, que a lo mejor se quedó corto. Entonces, en el mismo formulario usted hace alusión que va a enviar anexos, tales cosas. O que tiene pruebas, que va a enviar fotos, que va a enviar documentos, que va a enviar, qué sé yo, lo que usted considere pertinente. Para la comisión, cualquier tipo de medio probatorio es válido, el que sea. Bien. Las disposiciones del inciso A y B del artículo no se aplicarán cuando A, no exista en la legislación interna del Estado de que se trate el debido proceso legal para protección de derechos o que se aleguen que han sido violados. B, no se haya permitido el presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de jurisdicción interna o haya sido impedido de agotar. C, haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. ¿Qué es lo importante de esto? Estos son los incisos por los cuales usted puede fundamentarle a la comisión de que no es necesario que usted agote el mecanismo del derecho interno. ¿Por qué? Considera que se interpuso algo aquí en Nicaragua, un ejemplo, pero existe un retardo injustificado sobre la decisión, ya lleva años y no sabe cuándo va a terminar, entonces pues viene y interpone la petición, lo demuestra obviamente. Ya, o que tal vez usted venga y considere que
Simple y sencillamente el tratamiento jurisdiccional del país no es el más favorable para su caso, demuestra los motivos por qué, presenta pruebas, todo y demás. Recuerden que los de la comisión igual son abogados en su mayoría. Es un ente que representa los derechos humanos y todo, pero es que es jurídico. Claramente existen otras profesiones que le integran, pero en general los comisionados que conforman las distintas relatorías de la comisión son abogados. Bien, ¿qué pasa después? Presentada la petición, la comisión le remite al Estado parte para que conteste lo que tenga bien, al igual que cualquier caso. Usted viene y lo interpuso de forma virtual. De la misma manera, todos los estados tienen direcciones de correo electrónico oficiales como canal de comunicación con la comisión. Por ende, ante esas direcciones, la comisión les notifica o de la misma manera se lo remiten por medio de su representante permanente, es decir, por medio del embajador de XY país ante la OEA. Tanto lo remiten por correo como también se lo mandan al representante permanente que está ahí mismo en Washington. Simplemente se lo mandan a la dirección donde se encuentra la representación, la oficina de la representación, le dan por notificado, lo mandan también al correo, por ejemplo, en el caso acá en Nicaragua, y ya también se da por notificado y te da plazos. Te da plazo. Usualmente, en los casos internacionales, son un plazo de 4 meses, usualmente. Lo que tiene el Estado para contestar hasta 6, prorrogar hasta 6 meses de ser necesario. Un caso internacional, chicos, es un poquito duradero. No es como que usted vino, interpuso ya la petición y mañana la comisión la manda al Estado. No. En primer lugar, la comisión debe de considerarla, no es como que van a mandar todo. Debe de leer, debe de considerar, debe de ver si efectivamente reúne lo que consideren ellos suficiente, no para admitirla, sino para remitirla al Estado que consideran involucrado, en este caso Nicaragua. Entonces, en un tiempo que no lo hay, un tiempo muy discrecional de la comisión, se lo mandan al Estado y a partir de ahí sí ya hay mayor efectividad con los plazos, ya que ahí sí ellos trabajan con plazos. En resumidas cuentas, les voy a explicar todo lo que es un caso como tal desde el punto de vista práctico. Se lo voy a poner un ejemplo así, X. Viene Pedro, el que hermano de Juan, y resulta que en una situación social donde habían involucrado a varias personas, hubieron disparos y muere el hermano de Pedro, muere Juan. Entonces Pedro obviamente hace los recursos pertinentes acá en Nicaragua para buscar cómo encontrar al culpable. Pero resulta que entre las investigaciones, las mayores sospechas, un ejemplo, estamos hablando de algo hipotético, las mayores sospechas de Pedro es que quien tiene la culpa de la muerte de su hermano fue, digamos, un policía, por ejemplo. Y él interpuso la denuncia a la policía y la policía hizo caso omiso ya que estaba denunciando a un policía y responsabilizaba a la Policía Nacional dentro de su petición. Y digamos que la policía no le dio mayor trámite. Entonces, él considera que al haber un retardo injustificado, no hay nada más que hacer en el país y lo remite ante la comisión. Viene Pedro, entra a la página de la CIDH, llena todos los campos e interpone oficialmente la petición, él mismo, que Pedro es muy autodidacta. Y ahí vamos a esa parte donde está la petición, que está aquí, petición, entre paréntesis, petición inicial. La CIDH, supongamos, ve que está bien y la remite ante el Estado. El Estado de la misma forma contesta. Le contesta, tal vez van a mandar a ver con la policía, esto que el otro, un juicio. El Estado le contesta, la comisión está en la obligación de contestarlo. Ojo, está en la obligación de contestarlo. Les voy a decir por qué. Luego de eso, si la comisión considera que ya no hay mayor
prueba que aportar y que tiene todo lo suficiente, rinde un informe de admisibilidad o de inadmisibilidad. De admisibilidad en el sentido de que efectivamente le va a dar trámite a la petición, ya que vio más inclinadas las pruebas a lo que el peticionario, es decir, Pedro, presentó. De inadmisibilidad significaría darle la razón al Estado, que fueron más convincentes las razones del Estado, y por ende ya no le va a dar mayor trámite a la petición y se acabó el caso. Supongamos que lo admite, porque el chiste es que veamos todo el procedimiento. Lo admite. Automáticamente ya no es petición, ahora es caso. Se le denomina caso. Y va a trabajarse sobre el fondo. Entonces la comisión le da un tiempo de 4 a 6 meses al peticionario para que presente su información adicional referente al fondo del caso. Luego la presenta y de la misma forma le notifica al Estado para que también presente su información sobre el fondo del caso. Teniendo todo, la comisión realizó un informe de fondo. Si en este informe de fondo, supongamos, responsabiliza internacionalmente al Estado por la muerte de Juan, hermano de Pedro, entonces ese es, por así decir, el veredicto de la comisión. Pero son consideradas de manera de recomendaciones. La comisión le va a dar unas recomendaciones que son los fallos, los cuales no son obligatorios, pero se deberían de cumplir, en el cual ordena al Estado, pues le recomienda que realice tales y tales y tales y tales y tales y tales acciones, que es lo que el peticionario demanda y que no sé qué y que no sé cuánto. El Estado hace caso omiso. Pasa un tiempo prudencial, el peticionario le informa, mire, honorable comisión, ha transcurrido un plazo de tanto y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Por ende solicitamos que remita el caso ante la Corte. Ahí está más delicado. Si viene la comisión y realiza un informe, la comisión es el canal que se tiene para poder llegar ante la Corte. La comisión, en este sentido, es el canal que se tiene para poder llegar ante la Corte. Cuando el caso llega ante la Corte, que es por medio del informe de la comisión, la Corte se lo remite al Estado. El Estado contesta, y después la Corte, si considera pertinente, simple y sencillamente dictan ya no un informe ni nada, como decía la comisión, sino que dicta una sentencia, porque a la comisión es un órgano jurisdiccional. Dicta una sentencia, la cual establece que sí es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Sí es una sentencia vinculante para el Estado en materia de derechos humanos. El informe de fondo de la comisión no lo es. No es obligatorio que el Estado lo cumpla. Pero la sentencia de la Corte sí es obligatoria. Y luego la Corte manda a que se le informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Técnicamente, chicos, ese sería el procedimiento de un caso sobre violación de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.